Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y no sé si están listos, hermanos. ¿Tienen la mente abierta? ¿El corazón abierto? El Señor va a hacer cosas grandes en esta tarde. ¿Usted lo cree? Vamos a leer una vez más Marcos 5, pero ahora lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Vamos a leer de los versículos 21 al 23, para que me puedan apoyar ahí los chicos de cabina. Marcos capítulo 5, una historia asombrosa del poder de Dios, como cuando creemos que todo está acabado, Dios interviene y cambia todo. Y dice la palabra de Dios, versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Alguien recuerda algún momento en su vida donde deseaban algo y alguien más lo obtuvo? ¿Alguna vez les ha pasado que tal vez querían un trabajo y otra persona obtuvo el trabajo que ustedes querían, o tal vez querían un carro con ciertas características y su vecino resulta que compró ese carro y ustedes no lo han podido tener? Pues cuando yo era niño, yo tenía juguetes, como la mayoría de los niños tenemos juguetes, y a mí me gustan mucho los carritos. Hasta la fecha yo colecciono carritos. Y cuando yo era niño tenía un amigo que se llamaba Luis Enrique. Se llamaba porque lamentablemente ya falleció. Pero ese amigo tenía muchos carritos. O sea, si yo tenía 10 carritos, él tenía 100. Tenía una pared con repisas, todas llenas de carritos. Entonces a mí me gustaba mucho ir a la casa de Luis Enrique para jugar con sus carritos. Yo también tenía carritos, pero él tenía más carritos que yo y yo quería tener muchos carritos. Cada vez que íbamos al súper, agarraba un carrito así escondidas y lo aventaba en el carrito. Y mis papás se daban cuenta y me decían: ya tienes muchos juguetes, no tienes 10 manos para jugar con 10 carritos. Y es lógico, ¿verdad? No podemos jugar con tantos carritos, pero yo quería muchos carritos. Y a mí me molestaba que él tenía muchos carritos. Y tenía de todos los tamaños. Tenía desde los Hot Wheels hasta unos así como escala, de esos de colección. Tenía autobuses, tenía aviones, un montón. Luego entendí de que él tenía muchos juguetes porque era una forma de compensar a sus papás de que él tenía una enfermedad terminal. Y al poquito tiempo falleció, ¿sí? Pero en ese entonces yo no entendía. Yo tenía 5 años, 6 años. Y yo quería lo que él tenía. Entonces no sé si han tenido este sentimiento alguna vez, que desean lo que alguien más tiene, o que desean algo tanto y de repente se enteran que otra persona lo tiene. ¿Les ha pasado? Bueno, el mensaje que traigo el día de hoy, yo lo titulé Permaneciendo cerca. Ese es el título. Lo iba a llamar Debes permanecer cerca, pero le puse permaneciendo cerca porque también me habla a mí. Y esta palabra es también para mí. Y yo quiero hablar de esas veces en donde tú le estás creyendo a Dios para algo en tu vida y pareciera que Dios no está escuchando tu oración. O como que se quedó en pausa, como que dijo: uy, esto no es tan importante, lo vamos a poner acá en la lista de espera. ¿Alguna vez se han sentido así? Y Jairo, en esta historia, él tenía un problema fuerte. Su hija se estaba muriendo. Y en ese entonces era común que cuando alguien se enfermaba y no había una cura, no era una enfermedad tan sencilla, no había hospitales ni estudios como ahorita y la gente moría. La tasa de mortandad era muchísimo más grande que ahorita por ciertas enfermedades. Y Jairo sabía que solo Jesús podía solucionar su problema. Y para ponerlos en contexto, Jairo era el jefe de una sinagoga. Era más o menos como la persona más importante del lugar donde se reunían para adorar a Dios, del lugar donde se reunían para estudiar la palabra de Dios.
Y dicen que cuando él llegó ante Jesús, no le dijo, disculpe a Jesús, me presento, soy Jairo, jefe de la sinagoga. No, él se arrojó a sus pies, suplicando con insistencia, porque sabía que él era la única persona que lo podía sanar. Y a mí me encanta el Evangelio de Marcos porque nos muestra a Jesús como un Señor sobre todo. 2 capítulos antes, en el capítulo 3, Jesús entra en la sinagoga y sana a un hombre que tenía la mano seca. ¿Sí? Y le dice, extiende tu mano. Y su mano sanó, así, como magia. Y dice que fue dentro de la sinagoga, lo que me hace pensar que Jairo estaba ahí. Y Jairo dijo, si ya no hay solución, si ya intenté todo, lo único que me queda es recurrir a la persona que vi que hizo el milagro. Entonces Jairo llega y deja a un lado todo el protocolo, todo su estatus que tenía, y se arroja y le suplica porque sabía que se le estaba terminando el tiempo. Ahora, Jesús, un capítulo antes, viene, se dan cuenta, dice que venía de cruzar el lago, antes acababa de exorcizar a un endemoniado en el capítulo 4. Lo que dice que Marcos está diciendo que Jesús es Señor también sobre los espíritus. Pero antes de hacer ese viaje, Jesús había calmado la tormenta. Lo que dice que Él también es Señor sobre la naturaleza. Y aquí, en esta parte, en esta historia, nos va a mostrar que Jesús es también Señor sobre la enfermedad. ¿Sí? Entonces, Jairo fue bien específico con su petición. ¿Se acuerdan que dijo, ve y pon las manos sobre mi hija para que sane? Hasta le dijo la forma en que quería que sanara a su hija. Y no está mal ser específico. En Filipenses capítulo 4, ahí nos va a decir Pablo que tenemos que ser a veces específicos con lo que queremos. No está mal. El problema es que a veces la lista de las peticiones que yo tengo, o cómo quiero que Dios obre, o lo que quiero que haga por mí, se vuelve el centro de atención. Y me pierdo la parte más importante, que es que Jesús va a estar con nosotros en medio de los problemas. Él es Emmanuel, Él está con nosotros en medio de la dificultad. Y a veces nos enfocamos más en el problema y que queremos que Dios solucione el problema. Entonces, Jesús fue con Jairo. Ahora, Dios no es un hada madrina que va concediendo deseos y quiero esto, así, concedido. Quiero una novia nueva, concedido. Quiero un carro nuevo. No, pero sí es una ayuda presente en los tiempos de angustia. La última vez que prediqué acá, hace como 3 semanas, prediqué sobre cómo Jesús permaneció, estuvo firme ante el sufrimiento porque sabía el gozo que le esperaba. Y si oramos creyendo que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien, Él está haciendo mucho más que solo sentarse en el cielo para ver qué cosas nos va a conceder y cuándo lo va a hacer. Él está obrando en nosotros también. Voy a seguir leyendo versículo 24. Dice, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho.
La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y quiero hacer una pausa acá porque me asombra mucho cómo se refiere Jesús a esta mujer. Y se refiere como hija. Les doy un dato, es la única mujer a quien Jesús se refiere a ella como hija. ¿Sí? Tu fe te ha sanado. A mí se me hizo muy hermoso cómo Dios, Jesús en este caso, la ve con un sentimiento paternal, sabiendo lo que estaba sufriendo. Ahora, ¿se acuerdan de quién era la historia? Era de Jairo, ¿verdad? Y cómo de repente cambió y nos fuimos a otra historia totalmente diferente. O sea, Jairo tiene un problema, por fin encuentra a Jesús, que es el único que puede ayudarlo. Jesús va con él, decide, sí, voy a sanar a tu hija, y va con él para sanar a su hija que está muriendo. A ella no le queda mucho tiempo, y Jesús se detiene a sanar a otra persona en el camino. ¿No es curioso cómo Dios no tiene una lista de espera? Porque bien pudo haber dicho, aguántame, ahorita regreso, voy a sanar a Jairo y de volada, regreso a sanarte. Porque Jesús sabía que iba a suceder un milagro ahí. Entonces, Dios no tiene un sistema como en el banco. Es bien padre que llegamos al banco, sacamos nuestro papelito y estamos viendo la pantalla, soy el número 66, faltan nomás 15 números y tengo la seguridad que dentro de 15 números alguien me va a atender. Pero con Dios no funciona esa lógica, no funciona de esa manera. A veces Dios va a responder de inmediato a algunas peticiones y a veces no va a ser tan rápido. A veces Dios va a dejar en lista de espera las mías. Hay un montón de oraciones que yo he hecho que el Señor todavía no ha respondido y yo he visto cómo alguien ora y a los 2 días ya le respondió. Entonces, aquí tenemos a Jairo que está progresando, por fin ya lleva al sanador y de repente Jesús se detiene a sanar a esta mujer y por 10 versículos ni siquiera se menciona nada de Jairo. Entonces, ¿dónde estaba Jairo en ese momento, en esos 10 versículos? ¿Qué hizo Jairo durante todos esos 10 versículos? La Biblia no nos menciona. Pero les voy a decir qué hubiera hecho yo. Como soy líder de la sinagoga y tengo un cargo alto, yo hubiera dicho, Jesús, con todo respeto, pero yo llegué primero. ¿Alguna vez alguien se les ha metido en la fila y, señora, hay fila, ¿verdad? Y yo le hubiera dicho, yo te había hablado primero y tú dijiste que ibas a ir a sanar, ibas a ir a poner las manos sobre mi hija y le ibas a sanar de su enfermedad. Jesús no dijo eso, pero muchas veces así lo hacemos. Le decimos a Dios, Dios, por favor, quiero que sanes a tal persona. Y después le reclamamos a Dios diciéndole, tú dijiste que le ibas a sanar. Porque muchas veces movemos así las cosas y tratamos de doblarle el brazo a Dios creyendo que Él tiene que responder nuestras oraciones como queramos y a la hora que nosotros queramos. Ahora, déjenme mostrarles dónde estaba Jairo porque la Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Así que hay que mirar las pistas que nos muestran los otros versículos. Voy al versículo 24. Al versículo 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Ahora, versículo 30 dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, ves que te apretuja la gente y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Alguna vez han estado en una situación apretujante? ¿Han estado alguna vez en la estación del metro del Zócalo? Que es una de las que más se aglomera, que da miedo, que tienes que llevar tu mochila aquí adelante, ¿sí?
Les voy a contar dos historias que me pasaron a mí. Cuando yo era niño, tenía unos 7 años tal vez, íbamos a una iglesia que se llama El Buen Pastor. Y esa iglesia hacía retiros de matrimonios. Y una vez, pues los matrimonios que tenían hijos pequeños como yo, pues nos llevaban. Y nosotros bien felices íbamos a nadar, a estar comiendo, mientras les predicaban a los adultos. Entonces, hubo una salida y fueron a una feria que había ahí en la ciudad, en Huatulco. Y había un montón de gente ese día porque llegó una banda de música norteña. No voy a decir el nombre porque van a decir, bien que sabe quién estaba tocando. Entonces, había un grupo y había mucha gente. Y yo iba con mis papás, iba seguro, pero como había muchos puestecitos de que canicas, que peluchitos, muchos colores, lucecitas, en una de esas me dejé llevar, me distraje 15 segundos y ya había perdido a mis papás. Y dije, ¿dónde están? Y no veía a nadie. Y empiezo a caminar, y me dejé llevar con la gente. Cuando de plano me di cuenta que ya los había perdido, me puse a llorar. Una señora se dio cuenta que estaba llorando y me dijo, hijito, ¿qué te pasó? Es que me perdí, le dije. Vente para acá, me llevaron a la tarima donde estaba el grupo tocando, me subieron a la tarima porque me había perdido. Y el que estaba, uno de los que estaba cantando, dice, aquí tenemos un niño perdido. ¿Alguien es el papá o la mamá de este niño? Y nadie, yo miraba, una hermana me reconoció y dijo, es mi hijo, dijo. Yo dije, sí soy, porque pues sí la conocía, ¿verdad? Aunque no era mi mamá. Y ya me fui, y me lograron encontrar, no me perdí, gracias a Dios, si no, no estuviera aquí con ustedes. Allá estuviera en Oaxaca todavía buscando a mis papás. Pero en esa ocasión me dejé llevar. Me distraje por un momento y de repente ya no estaban mis papás. Me imagino que mis papás también estaban como locos buscándome porque cuando me encontraron, hijito, y ya bien felices que ya la familia unida otra vez. No le vayan a reclamar a mi mamá porque fue culpa mía. Fue culpa mía, la verdad. Pero les tengo otra historia. Como a los 2 años, nosotros estábamos muy insistentes con mi papá de que nos llevara al parque central el día del grito, porque ya nos había aburrido ver la pirotecnia desde la azotea de la casa y queríamos verlo de ahí de cerquita. Accedió mi papá y nos llevó y ahí vamos al parque central. Igual, así de gente, pero dije, ya no me vuelve a pasar. Así que donde iba mi papá, ahí iba agarrado de la playera, donde quiere mi papá también nos iba haciendo canchita ahí. Y no nos perdimos porque en esa ocasión dije, ya me pasó una vez, ahora sí me voy a quedar cerca. Porque si allá la libré, pues probablemente aquí no la libre. Entonces yo me quedé cerca, permanecí cerca de mi papá. Y por eso es que también el día de hoy estoy acá, ¿no? Entonces, la única manera de poder atravesar una situación apretujante es quedándote cerca. Entonces, si me preguntan, ¿qué estaba haciendo Jairo en esa situación? Jairo tenía 2 opciones, que ustedes también la tienen, que es o quedarse cerca o pueden dejarse llevar por las distracciones que el mundo nos pone. Porque ese es el trabajo del enemigo, distraernos, justamente. A veces que no nos va a tocar directamente así como atacó a Job, pero sí va a poner distracciones para que nos alejemos. Lo interesante acá es que no era Jairo el que estaba siguiendo a Jesús, sino era Jesús el que iba con Jairo. Recuerden que iban a casa de Jairo. Entonces, la forma en que el enemigo va a querer atacarte es alejándote de Jesús. Y hoy en día es muy fácil alejarte de Jesús. Por eso tenemos que esforzarnos más en permanecer cerca. Él sabía que su única esperanza era permanecer cerca de la única persona que podía sanar a su hija. Ahora, ¿cómo nos mantenemos cerca de Jesús? Si tu mente se llena de miedo o de ansiedad,
porque muchas veces es lo que los problemas provocan en nuestra vida, llenarnos de ansiedad, de problemas. Entonces, uno, tienes que primero abrirte paso entre la multitud de cosas. Tienes que luchar contra esa multitud para poder permanecer cerca de Jesús. Tienes que edificar tu fe sobre oraciones contestadas de otras personas, en lugar de que andes ahí de envidioso, porque a otro sí le contestó, fortalece tu fe, porque también lo hizo por esa persona. Y Jairo tenía dos opciones. La primera era enojarse, sí, porque muchas veces nosotros nos enojamos porque a otros sí le dan y a mí no. Y él podría haber dicho, Jesús, tú ya me habías dicho que sí y mira con qué me sales ahora. Y se hubiera enojado y se hubiera ido. Y muchas veces eso que hacemos con las oraciones que no han sido respondidas. Esa era una opción que tenía Jairo, pero él tenía también otra opción. Él podría decir, si Jesús lo hizo por ella, también lo puede hacer por mí. Así que si Jesús lo ha hecho por otra persona, también lo puede hacer por ti. Si Jesús ha sanado a miles de personas, también te puede sanar de esa enfermedad. Si Jesús ha respondido sobre ofertas de trabajo, Él también te puede mandar una oferta de trabajo. Entonces, yo pienso que eso es lo que decidió Jairo y por eso permaneció ahí. Que en lugar de sentir celos porque Jesús había hecho un milagro por otra mujer, dijo, si lo hizo por ella, también lo puede hacer por mí. Hubo una temporada en la que yo sentía que otras personas estaban viviendo cosas por las que yo había estado orando. Por ejemplo, hubo una temporada en que yo me aferraba mucho a tener un cargo, tal vez porque tenía baja autoestima y yo sentía que si tenía un cargo en la iglesia iba a ser importante. ¿A alguien le ha pasado eso? Aleluya, qué bueno que no les ha pasado. A mí sí me pasaba. Entonces, incluso hasta negociaba con los del concilio y decía, ahora que vayamos a la convención de zona, vamos a elegir a Freddy y lo vamos a proponer para que sea presidente de zona. Y yo decía, así por fin voy a ser presidente de zona. Les digo algo, hermano, ni siquiera de iglesia local he sido presidente, y eso que está en iglesias más chiquitas. Y he estado en la nómina un montón de veces, nunca gano por alguna razón. Dios no ha querido. Pero yo me sentía así, como que Dios, si yo quiero servirte, ¿por qué no me pones en el lugar para servirte? ¿Y saben qué fue lo único que me ayudó a no amargarme? Porque es bien fácil amargarse cuando Dios no contesta tus oraciones. Por eso hay mucha gente amargada, porque quiere una vida y no la tiene. Pero muchas veces no nos damos cuenta que la felicidad no lo vamos a encontrar en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere para nosotros. Y lo único que me ayudó a no amargarme y no perderme fue sentir la presencia de Dios y que Él estaba cerca de mí, a pesar de que yo seguía fallando, a pesar de que no tenía cargos importantes. Yo servía donde Dios me había puesto y es lo que eso me ayudó a permanecer. Tiempo después me di cuenta que aunque Dios no respondió de la manera en que yo quería, Él hizo un trabajo en mí con las cosas que sucedieron a mi alrededor. Y eso resultó mucho mejor de lo que yo estaba pidiendo. Porque tal vez si Él me hubiera hecho presidente de zona, tal vez me hubiera vuelto después de distrito y tal vez estuviera ahorita en un cargo más administrativo y no estaría aquí compartiendo la palabra de Dios, que es a lo que Dios me ha llamado. Entonces, a veces las cosas que Dios usa para acercarnos a Él no son las cosas que nosotros elegiríamos por nuestra propia cuenta. Dios no nos dice cuánto va a durar ese proceso, pero sí nos dice que debemos permanecer cerca. A mí me encanta Uber Eats, o Rappi, o Didi, tantas aplicaciones de comida que hay ahorita. ¿Y saben por qué me encanta? Porque una vez que ha sido confirmado mi pedido, aparece ahí un mensajito que dice, tu pedido se está preparando. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que una vez que ya está preparado tu pedido, se ve como viene una motita ahí en el camino, en el mapita, y puedes saber a cuántas cuadras ya viene. Y dices, ya viene a 5 cuadras, ya.
No es como antes que pedías una pizza y quién sabe a qué horas va a venir o a veces ya ni llegaba. Y acá es padre que puedes ver cómo va todo el proceso, en qué parte del proceso va tu pedido. ¿No sería padre que hubiera una aplicación del cielo así? Que pudieras decir, Señor, vamos a ponerle Uber bendiciones o algo así a la aplicación. Y vamos a pedir ahí un nuevo trabajo. Y lo quiero con tanto de sueldo, tanto de prestaciones y que aparezca ahí tu trabajo se está preparando. Y tu trabajo va a llegar en 3 semanas, sé paciente. Sería bien padre, ¿verdad, hermanos? O yo quiero una pareja y la quiero de esta forma, de esta estatura, con estas habilidades, y que pudiéramos revisar el progreso. Sí, se está preparando acá tu jalisciense, barbón de 1.80 y va a llegar dentro de 1 año. Tú no te preocupes, de mientras, prepárate lo que te tengas que preparar, pero no funciona así, hermanos, tristemente. ¿No es triste que no funcione así, hermanos? Él no nos da un plazo, pero sabemos que aunque Dios no nos dé lo que nosotros queremos, Él siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Si Él no te está dando algo que tú le has pedido es porque Él incluso te conoce mejor de lo que tú te conoces. Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Entonces imagina a Jairo ahí, sin saber cuánto tiempo iba a ser retenido Jesús ahí. Cada segundo estaba contando porque su hija estaba muriendo. Era nada más cuestión de tiempo para que ya, ¿sabes qué? Ya murió. Y Jesús muchas veces no va a obedecer a nuestra agenda. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 11. Manda María y Marta a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro se está muriendo. Y dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Eran sus amigos aquí íntimos. Y dice, tu amigo querido se está muriendo. Ve a sanarlo. Y dice Jesús, ok, vamos a esperar 2 días más. ¿Verdad que no es lógico? ¿Verdad que no funciona con lógica? Porque cuando hay un problema grave, siempre corremos porque queremos ayudar. Pero Jesús quiere hacer algo más grande en nuestras vidas. Y por eso no lo hace en el momento que queremos. Versículo 34. Dice, versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Pero sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Todos conocemos el final de la historia. Pero, ¿por qué Jesús no le dijo, Jairo, no te preocupes, voy a llegar a sanar a tu hija, o voy a llegar a resucitar a tu hija? No le dijo eso, le dijo, no tengas miedo, cree nada más. Jesús estaba haciendo algo en Jairo, estaba haciendo una obra en el corazón de Jairo. Jesús estaba haciendo algo más grande que solo sanar a su hija, que solo responder a su petición. Y si Dios nos diera todo lo que pedimos, a la hora que pedimos seríamos hijos malcriados. Y los que son padres lo saben. Si le dieran todo lo que quieren, a la hora que quieren a sus hijos, se volverían hijos malcriados. Porque a veces un niño no sabe qué es lo mejor para él, pero ustedes como padres sí saben qué es lo mejor para sus hijos. Entonces, Dios está más preocupado por nuestros corazones que por nuestra situación. Jesús pudo haber sanado a la hija de Jairo ahí donde estaba, porque lo hizo por el siervo del centurión. El centurión le dijo, con una sola palabra que digas aquí, no tienes que ir allá. Con una sola palabra que digas acá, yo sé que mi siervo va a sanar. Y Jesús le dijo, regresa, tu siervo ya está sano. Y lo sanó. Y lo pudo haber hecho así por Jairo. Dios puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos, porque Él es omnipotente. Pero Él está haciendo algo más grande
en tu vida, Dios que está haciendo algo más grande en mi vida. Él está obrando en nuestro corazón y el día de hoy te dice lo mismo que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree, solo espera, solo quédate cerca, no te vayas, quédate aquí cerca. ¿Por qué? Porque el miedo te va a hacer huir, pero creer te hará permanecer cerca. Versículo 37. Dice que no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Ojo con estos tres apóstoles, que son los mismos que experimentaron varios milagros, como la transfiguración, como muchas resurrecciones. Y dice en el versículo 38, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró Jesús y le dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. ¿Se acuerda quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró a donde estaba la niña. Cuando estás esperando un milagro, tienes que permanecer cerca de Dios. Pero también tienes que tener cuidado con quién permitas que entre en tu vida. Porque quien entra en tu vida fortalecerá o romperá tu fe. Por eso Jesús sacó a todos. Porque no todos los milagros son para todas las personas. No todas las personas son aptas, ¿sí?, para los problemas que tú tienes. Por eso tienes que tener mucho cuidado con qué personas dejas entrar a tu vida, ¿sí? Necesitas personas en tu vida que sean las personas adecuadas, personas que quieran orar contigo, que quieran creer contigo, que quieran empatizar contigo. Mantente cerca de esas personas, ¿sí? No todo en sus vidas es para Facebook. No todo en sus vidas es para Twitter. Yo conozco personas que todos sus problemas los comparten ahí y reciben tan malos consejos porque no todos nuestros problemas son para todas las personas. Versículo 40. Entonces empezaron a burlarse de él y él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía unos 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Me voy a brincar al versículo 43. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo que había ocurrido y les mandó a que le dieran de comer a la niña. Jairo no recibió lo que originalmente le había pedido a Jesús. Él pidió sanidad, pero lo que él recibió fue resurrección. Y todos tenemos una lista de cosas que queremos que Dios haga, como queremos y a la hora que queremos. Pero mi fe no va a estar en la lista, porque puede que Dios me pida desechar esa lista porque esa lista no cumple el propósito que Él tiene para mí. Pero Él me va a pedir que me permanezca firme en mi fe, que permanezca cerca de Él. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer cerca de Dios. No importa cuán grande se vea el problema, cuán oscuro esté el camino. Y viceversa, si permanecemos cerca de Él, sabemos que Él también está con nosotros. Esa es la promesa del Señor, que en el valle de sombra de muerte Él va a estar contigo. Aunque tal vez no resuelva tu problema porque no cumple su propósito, pero Él va a estar ahí. Quiero terminar leyendo esta cita bíblica que no les había dicho, ojalá la puedan tener. Es Hebreos 4, del 14 al 16.
Mi fe no va a estar en la lista de peticiones de lo que yo quiero, porque yo confío en un Dios que dispone todas las cosas para mi bien. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas de acá aman a Dios? Les tengo una buena noticia. Dios dispone todas las cosas para su bien, porque Dios los ha llamado a un propósito eterno. Y dice Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cuántos quieren de esa gracia? Te invito a que te pongas de pie, todos aquellos que quieran acercarse al trono de la gracia. Todos aquellos que quieran recibir misericordia, todos aquellos que quieran recibir de su Espíritu, todos aquellos que quieran permanecer cerca de Dios. Que no importe que a tu vecino le esté yendo mejor que a ti, tú permaneces cerca. Dios sabe cómo, Dios sabe cuándo, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Le invito a orar conmigo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado. Yo no sé para quién era esta palabra, Señor, pero me ha hablado a mí también. Y hay tantas cosas, Señor, tantos anhelos en mi corazón, pero solo tú sabes qué es lo mejor para mí. Solo tú sabes qué es lo mejor para cada persona en este lugar. Y nosotros queremos permanecer cerca de ti, Señor. Porque es así como vamos a superar la aflicción. Porque es así como nuestra fe no va a desmayar, estando cerca de ti. Porque cerca de ti sabemos que tú sigues en control, Señor. Que tú no nos has olvidado, que tú estás presente en cada una de las oraciones, Señor. Hay personas que están esperando por un milagro, Señor, que están cansadas, que están desesperadas, porque no han hallado respuesta, Señor. Pero sabemos que incluso tu silencio tiene propósito y algo estás haciendo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuándo va a llegar ese milagro. Y esperaremos con paciencia, Señor. Ayúdanos a esperar con paciencia, Señor. Ayúdanos a permanecer, a no dejarnos llevar, a creer en ti, Señor, y que el temor no inunde nuestro corazón, sino que sea tu paz la que inunde nuestro corazón, Señor. Depositamos sobre ti, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, todos los problemas y necesidades, Señor, que traemos encima y a veces no nos dejan vivir la vida que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor. Y en tu nombre santo oramos, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos el miércoles para el culto de oración, hermanos. Dios les bendiga.